Un saludo cordial a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título La cruz o ascetismo, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 4. Buscar las cosas de arriba. Semana 3, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro a los Romanos, capítulo 6, versos 6 al 7. Y el versículo de oración está en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 23. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Señor Jesús. Y esto, amén. Y esto, sí, y esto hago. Y esto hago por causa del Evangelio. Gracias, Señor, porque esto podemos hacer todos juntos por causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Para hacerme, amén, para hacerme, alabado sea Dios, copartícipe de Él, copartícipe de Él, copartícipe del Evangelio. Le amamos, Señor, en este día, le adoramos y le damos gracias, porque un día el Evangelio llegó hasta nosotros. La buena nueva, la buena noticia. El Señor Jesús nos salvó, nos salva y nos salvará de tan gran muerte. Gracias por esta salvación que llegó hasta nosotros por causa del Evangelio. Hoy también oramos y clamamos para ser coparticipantes de este Evangelio maravilloso. Gracias, Señor, porque usted es nuestra salvación. Fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Nos salvó del lago de fuego. Fuimos rescatados. Gracias, Señor, porque usted nos rescató como un tizón arrebatado del incendio y nos perdonó de todos nuestros pecados. Gracias por esta gran libertad. Nos ha librado del pecado y de la muerte. Le amamos, le adoramos en este día. A usted sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hoy presentamos libres del poder del pecado para servir a Dios. Amados hermanos, cuando creímos en el Señor Jesús, morimos, hemos muerto con Cristo para vivir también con Él. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos capítulo 6, versos 7 al 8. Nuestra vida es con Cristo. Él está en la esfera celestial y también está en nosotros. Por eso tenemos que vivir por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Además, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Señor Jesús,
Romanos capítulo 6, verso 9. El hombre caído está bajo el dominio de la muerte, pero nosotros no. Ya hemos muerto con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Estamos en Cristo y no más en el viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Antes vivíamos en el plano terrenal, bajo la influencia del engaño, del padre de la mentira, es decir, de Satanás. Él es el engaño y la mentira misma. Actúa avivando las concupiscencias para suscitar la codicia, atrayendo al ser humano a caer en la práctica de los placeres carnales, aprisionándolo en el engaño y haciéndolo vivir todo el tiempo en el viejo hombre. La carne del pecado intenta dominar al hombre y el ascetismo no tiene efecto contra ella. Antes vivíamos en el viejo hombre y éramos individualistas. Ahora fuimos renovados en el espíritu de nuestra mente. El espíritu se apoderó de nuestra mente renovada y nos invadió con el río de la gracia, revistiéndonos del nuevo hombre. El nuevo hombre no es individualista, sino colectivo. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la nueva creación. Fuimos reconectados al plano espiritual y la nueva creación al nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 24. El nuevo hombre está constituido de la verdad misma, que es la realidad, y vive en la justicia y también en la santidad. Dios, por medio del Hijo, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Señor Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 15 al versículo 16. El nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, que es colectivo y no tiene espacio para el individualismo. Al haber crucificado al viejo hombre, el cuerpo del pecado fue destruido, para que no sirvamos más al pecado como esclavos. Quien murió está justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versos 6 al 7. El cuerpo de pecado, que es el cuerpo de muerte, es el instrumento del viejo hombre para cometer pecados. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así clamaba Pablo. Romanos capítulo 7, verso 24. La cruz de Cristo destruyó ese cuerpo, que es la carne de pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, verso
3. El problema del ser humano está en la carne de pecado, y para liberarnos, Dios envió a su Hijo, a su único Hijo. Él es la palabra que se hizo carne. Jesús vino en semejanza de carne de pecado, pero sin el elemento del pecado. Al ser crucificado, llevó la carne a la cruz, y Dios condenó al pecado en la carne. ¡Alabado sea Dios! Ahora, libres del poder del pecado, no necesitamos intentar destruir el cuerpo, como lo hacen los ascetas, los que practican el ascetismo. Por el contrario, podemos ofrecer nuestros miembros a Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, verso 13. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, usemos el cuerpo como instrumento de justicia. A los corintios, Pablo les dice: golpear el cuerpo, que significa hacer que el cuerpo obedezca, pero obedezca al Espíritu, a fin de realizar la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. Así, el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros, pues ya no estamos más bajo la ley, sino ahora estamos bajo la maravillosa gracia que el Señor trajo a nosotros. Aleluya, alabado sea el Señor por la palabra de hoy. Le damos gracias porque Él lo hizo todo por nosotros. Él nos trajo esta gran salvación a través del Evangelio. Hoy solo necesitamos creer y disfrutar de su gracia maravillosa. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con la parte final de este mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Cómo Dios libró al hombre de la carne de pecado? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno del disfrute de la gracia del Señor, y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén.